Creador del mundo y de nuestra vida, también tú eres supremo juez del pecado, pero tú eres el redentor de nosotros. Señor, con tu gran amor, hoy estamos aquí delante de tu presencia, delante de tu palabra. Por favor, hoy haznos entender bien el Evangelio de la salvación. Haznos tener el corazón limpio y humilde para recibir bien tu santa palabra, Señor. Jesucristo, el Hijo de Dios, murió en la cruz para nosotros, Señor. Hoy debemos conocer que la muerte de Jesucristo es para nosotros mismos, para quitar todos nuestros pecados eternamente, Señor. Por favor, dame la sabiduría necesaria, adecuada, para dar tu palabra correctamente a los que escuchan tu palabra aquí. Te rogamos en el santo nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén y amén. Ok, vamos a empezar la quinta clase con esta palabra. Juan capítulo 3, versículo 16. Leamos juntos. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Este versículo es el núcleo de toda la Biblia. Dios nos ama mucho. Y como evidencia de cuán grande es su amor, Él nos ha dado lo más valioso para Él, que es su Hijo unigénito. Y dice, ha dado. La palabra ha dado significa que el Hijo de Dios murió en el lugar en donde nosotros debíamos morir. ¿Ok? Y dice, no se pierda, mas tenga vida eterna. Lamentablemente, muchas iglesias enseñan a la gente que la salvación se pierde, ¿no? Es un gran malentendido de la Biblia. Hoy quiero presentar a ustedes el evangelio verdadero de que la salvación no se pierde. ¿Okay? Vamos. Jesús explicó la manera de ser salvo, comparándolo con la manera de sanarse de la enfermedad. Marcos capítulo 2, 17, leamos juntos también. Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, es verdad, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Amén. Miren bien, hay un buen médico y un paciente, pero para curarlo se necesitan 3 requisitos. ¿Cuál? Primero, el poder del médico, ¿ok? Debe poder curarlo. Y segundo, la voluntad del médico. ¿Por qué? Porque a pesar de que él pueda curar, si no quiere curar, no sirve de nada, ¿no? Y uno más. ¿Qué falta? El tercero es dinero. El deseo de sanarse de parte de quién? Del paciente mismo. Miren bien, porque aunque el médico tenga poder y voluntad, si el paciente mismo no quiere sanarse de su enfermedad, entonces el médico no puede hacer nada, ¿no? Por esto, para tener el deseo de sanarse, el paciente tiene que primero conocer cuán grave es su enfermedad. ¿Okay? El médico le dice, amigo, tú tienes un cáncer, tienes que operarte lo más antes posible. Entonces, ese paciente, aunque se sentiría triste por un momento, va a pedirle al doctor, ¿no? Por favor, Señor, ayúdame, cúrame. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer?
De esta manera se puede encontrar la cura a su enfermedad, ¿no? Igualmente, para recibir la salvación, primero debemos conocer nuestros propios pecados. ¿Por qué? Aquí dice, no he venido, Jesús dijo, no he venido a llamar a los justos, sino a pecadores. Todos pecadores, no hay justo. Sin embargo, mucha gente no reconoce casi nada sobre su pecado. Mire, solo los que comprenden bien sobre su propio pecado podrán oír la voz del Señor. Porque Jesús dijo, yo he venido para llamar a los pecadores. Vengan, pecadores. Entonces, así Jesús está llamando ¿quién? A mí. ¿No? Jesús está llamándome a mí. Mire, de igual modo, recuerden este ejemplo. Dios nuestro Salvador, Dios tiene el poder para salvarnos, ¿no? ¿Sí o no? También Él quiere que todos los hombres sean salvos. Dios quiere salvarnos. Entonces, ¿qué falta? ¿Qué falta? ¿Qué falta? De parte de Dios no falta nada. Él tiene suficiente poder, Él también tiene voluntad. ¿Qué falta entonces? Tu deseo de ser salvo. Tu deseo de ser salvado, ¿no? Aquí dice, ser salvo significa ser rescatado del juicio y del infierno. Y la verdad, vengan a conocimiento de la verdad. La verdad que debemos conocer y creer para ser salvos es el perdón del pecado. Lucas capítulo 1, 77. Lucas 1, 77. Leanlo por favor conmigo. Para dar conocimiento de salvación a su pueblo. ¿Qué es la salvación? Para perdón de sus pecados. Por favor, recuerden bien, por favor. El significado bíblico de la salvación es, respóndame. El significado bíblico de la salvación es, ¿qué dice la Biblia? Respóndame. Perdón, el perdón de pecados. ¿Por qué? Vamos a pensar. La única razón por la cual debemos ir al infierno es por el pecado. Entonces, debido a esto, la única manera de ser salvado del juicio es recibir el perdón de sus pecados. ¿Ok? Por lo tanto, para recibir la salvación, primero debes conocer tu propio pecado ante el Dios Santo. ¿Ok? Anoche aprendimos sobre la ley de Dios. La ley de Dios. Primero pensemos, ¿con qué propósito Dios nos ha dado su ley? ¿Con qué propósito? ¿Para qué? Creo que la mayoría de ustedes piensan así, respóndame, para guardarla, para que vivamos según los mandamientos. Muy bien. Yo también aprendí así mal de otra iglesia hasta que tuve 18 años. Pero realmente no saben ¿qué mandamientos hay? El quinto, el noveno, ¿qué mandamiento es? Mire, ¿cómo pueden guardar los mandamientos perfectamente? Aún no sabe qué es el mandamiento. Entonces, el primer propósito de la ley es Romanos capítulo 3, versículo 20. Leamos juntos. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado.
El primero propósito porque Dios nos ha dado la ley es para hacernos conocer nuestros pecados y hacernos arrodillar delante del tribunal de Dios, hacernos tener anhelo, deseo de ser salvado. ¿Okay? Romanos capítulo 3, versículo 23. Por cuanto todos pecaron. ¿Quién peca? Hoy. ¿Tú? ¿No? Yo también peco. Todos nosotros sin excepción. Entonces, su resultado están. Por cuanto todos pecaron, tú también están destituidos de la gloria de Dios. Mire, si se aparta de la gloria de Dios, el único lugar a ir es el infierno. No hay otro. No existe purgatorio. No hay otro nada más. El infierno. Pero creo que la mayoría de ustedes nunca han pensado sinceramente sobre el infierno. Solamente les gusta que Dios es amor. Pero Jesús dijo, estos dos versículos son de parte de Jesucristo. Mire, Mateo 10, versículo 28. Y no temas a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Teme más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo. ¿En dónde? En el infierno. Jesús mencionó claramente sobre el infierno. Lucas capítulo 12, versículo 5. Lucas 12, versículo 5. Lentamente leamos juntos. Pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. Las falsas iglesias dicen con su propia convicción, Dios es amor, por eso no hay el infierno. Dios no creó el infierno, pero Jesús tiene más amor que cualquier persona, ¿no? Él mismo habló varias veces sobre el infierno. ¿Por qué? Porque primero, el infierno realmente existe. Y segundo, porque Jesús no quiere que vayamos ahí. ¿Okay? Mire, quiero que ustedes entiendan bien estos tres versículos juntos. Mateo 25, Job 28, Judas 1. Primero, leamos juntos. Apartaos de mí, Jesús dijo, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. La Biblia habla sobre el fuego eterno. Es el infierno. Originalmente el infierno fue preparado ¿para quién? ¿Para quién? Para el diablo, ¿no? ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? Muy bien, es necesario. ¿Ok? Y Job 28, 5. Tierra que produce alimento, ¿no? Frutas, pero debajo de la tierra está revuelta por el fuego. Mire, el libro de Job, desde hace 3.500 años atrás, dijo que debajo de la tierra está el fuego. Muy bien. También, Judas 1:13, estrellas errantes, para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. ¿Qué es esto? Asombrosamente, en el universo se descubrió un lugar muy misterioso que es oscuro. Se llama agujero negro. En inglés, black hole, ¿no?
Como está escrita en la Biblia, las estrellas que se separan de su órbita se absorben en este agujero y desaparecen. Todavía nadie sabe a dónde ellos se van, ¿no? Es cierto. Debajo de la tierra está fuego y en el universo hay un lugar misterioso que es oscuro. Como la Biblia dice, physiological effects of being inside the volcano are significant in that you have every force down there trying to kill you, kinds of information that has not yet been discovered. no es una película, es real. Es real. Aquí, agüero negro. Se absorbe, desaparece. ¿Qué quiero decir? Por favor, entiéndame bien, entiéndame bien. No estoy diciendo que el infierno se ubica debajo de esta tierra. No. Tampoco este agujero negro es el infierno. No. Solamente quiero decir que, mire, la Biblia dijo sobre el fuego debajo de la tierra en Job, pero es verdad, ¿sí o no? Verdad. Y también dijo sobre la eterna oscuridad. Y hoy en día fue comprobada su existencia. Es exactamente verdad. Miren, Job es verdad, ¿no? Judas es verdad. Entonces, este versículo, Mateo 25:41, ¿es verdad o no? Quiero decir esto. Mateo 25:41 es también real. ¿Dónde se ubica el infierno? No lo sé. Pero lo seguro es que el infierno existe. No importa su ubicación, dónde está, dónde se ubica, pero realmente existe el infierno. Quiero decirles esto, ¿no? Pero quiero preguntarles a ustedes sinceramente, ¿acaso al menos una vez has pensado profundamente que irás al infierno por tu pecado? Casi nadie. Nosotros hemos infringido muchísimas veces la ley de Dios. Esto es el pecado. Miren, Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4. Leamos juntos. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Muy bien. ¿Han infringido la ley de Dios o no? Carlos, ¿sí o no? ¿Cuántas veces? Incontables veces, ¿no? Entonces, esto se llama cometer pecado. ¿Está de acuerdo? ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Está de acuerdo? Entonces, léanos por favor. Versículo 8. Versículo 8. Leamos juntos. El que practica el pecado es del diablo. Mire, aquí dice, infracción de la ley es pecado. ¿Tú has infringido de la ley de Dios o no? Entonces, ¿de quién eres tú? El diablo va al infierno. ¿A dónde vas tú?
Del diablo significa nosotros también tenemos el mismo destino ahí con diablo. Por eso debemos ser salvados. Por esa razón. La ley de Dios nos dice, tú has violado toda la ley de Dios. Eres muy digno de ir al infierno. Pero la Biblia quiere decirnos esto. Tú debes ser salvo. Dios, nuestro Salvador, Dios misericordioso, quiere que todos los hombres sean salvos. Hoy, dentro de todos los hombres, tenemos que entender que yo estoy incluido. ¿Ok? Dios, gracias. Tú quieres que yo sea salvo. Yo sea salvo. ¿Ok? Para dar conocimiento de salvación. Para perdón de sus pecados. Quiero que escuchen bien la palabra de hoy y conozcan de qué manera y hasta cuándo nuestros pecados fueron perdonados por la muerte de Jesucristo. Hoy deben entender exactamente sobre la redención. También deben conocer que esta redención es eterna en Jesucristo. Vamos. Para dar conocimiento de salvación, para perdón de sus pecados. Efesios capítulo 1, versículo 7. Veamos juntos. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Mire, la salvación y la redención son lo mismo. Su significado bíblico es el perdón de pecados, ¿no? ¿Por qué? Una vez más, por el pecado debes ir al infierno. Por lo tanto, al contrario, por medio de recibir el perdón de tus pecados, puedes ir al cielo. Muy bien. Romanos 3, versículo 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, pero siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención, que es en Cristo Jesús. Por medio de recibir la redención en Cristo, podemos ser justificados. Miren, la Biblia utiliza estas expresiones: conocer salvación y tener redención. Conocer y tener. Miren, les estoy dando un ejemplo. Había una madre y un hijo. La madre vivía en Perú y su hijo vivía en Estados Unidos por su negocio. Un día ella tuvo un problema urgente. Por eso sacó un préstamo del banco, $1,000. Pero después ella no podía pagar esa deuda. Por ende, cada día muchos banqueros le llamaban: señora, debe pagarlo, ¿no? Y venían para exigirle del pago de la deuda. Del mala gana, ella pidió a su hijo: hijito, ayúdame, por favor, necesito $1,000. Y su hijo respondió: mamá, no te preocupes, hoy te enviaré el dinero, tranquila, tranquila. Y él envió un cheque a su madre. Qué bien, qué bien. Al recibirlo, la madre está feliz o no? No, se quejó. Y esto malo, le pedí dinero, pero me envió solo una hojita nada más. Hojita nada más. ¿Por qué? A pesar de que el hijo envió a su madre el dinero suficiente, sin embargo, todavía
se preocupa y se esconde, ¿no? Pensando que ay, un banquero también vino para exigirme, ¿no? ¿Por qué? Es porque ella no conoce su valor, aunque tiene un cheque de dinero. Por eso, dos cosas es necesario. Primero, tener y conocer su valor. ¿Ok? Del mismo modo, somos pecadores. Sin embargo, como el cheque, ya tenemos el perdón de pecados, porque Jesucristo murió por el pecado de todos nosotros, todos los hombres. Entonces, ahora debemos conocer el valor y la eficacia de la redención de Jesucristo. Mire, en quien tenemos redención por su sangre. Por su sangre. Significa, para rescatarnos, Jesucristo derramó su sangre. ¿Por qué precisamente se necesita la sangre de Jesús para nuestra redención? Esta palabra redención o redimir se usa para los esclavos o deudores. Por ejemplo, cuando un dueño malo maltrata mucho a su esclavo, si una persona bondadosa desea liberarlo, debe primero comprarlo. ¿Cómo? Pagando su precio, ¿ok? Para recién poder liberarlo. Eso es la redención. Debe pagar. Del mismo modo, éramos esclavos del pecado. Sí. Leamos juntos. Todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Ok, Carlos, ¿hace pecado o no? ¿Haces pecado o no? Respóndeme. Sí, entonces tú eres también esclavo del pecado. Esclavo del pecado es igual que del diablo. ¿Ok? Entonces, para liberarnos del diablo se debe dar la paga del pecado. Muy bien, eso es la muerte. Romanos 6, versículo 23. Leamos juntos. La paga del pecado es ¿cuánto? Muerte. Una vez más, la paga del pecado es muerte. Muy bien. Nosotros cometimos el pecado. Por eso éramos esclavos del pecado. Éramos del diablo, sí. Debíamos ir al infierno con él. Debido a esto, Jesús dio su sangre. ¿Por qué? La sangre es igual que la vida, ¿no? Su vida. Mire, para cancelar la paga de nuestro pecado, Jesús dio su vida y nos compró del diablo y quiere darnos la vida eterna. Eso es la redención de Jesucristo. ¿Okay? Una vez más, en Jesús ya tenemos, porque Jesús murió hace 2000 años. Ya tenemos redención por su sangre. Ahora vamos a conocer bien su eficacia. Dios es justo. Por ello, debe castigar el pecado. Y la paga del pecado es muerte también. Una palabra muy importante, Levítico, capítulo 17, versículo 11. Leamos juntos. Porque la vida de la carne en la sangre está, y la misma sangre hará expiación de la persona. La vida está ¿en dónde? La vida está en la sangre. La sangre es igual que la vida. Entonces, derramar toda su sangre representa morir.
Es igual que cancelar la paga del pecado. Para salvarnos a nosotros del pecado, Jesús derramó su sangre, ¿no? Para enfatizar esto, la Biblia narra muchas veces acerca de la sangre como la figura de la sangre de Jesucristo. Primero, el día cuando el pueblo de Israel fue liberado de Egipto, Dios Jehová mató a todos los primogénitos en Egipto. Ese día se llama la Pascua. Pero para salvar a los hijos de Israel, le hizo pintar con la sangre de un cordero el dintel de la puerta, ¿no?, de sus casas. Éxodo capítulo 12. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré, leanlo bien por favor, heriré, ¿a quién? A todo primogénito en la tierra de Egipto. Muy bien. Pero, versículo 13, leanlo por favor. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros. Y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de... Con duda, de esa casa israelí, su hijo vivirá o morirá. Vivirá. Muy bien. ¿Por qué? De igual modo, lo que decide la salvación no es tu pensamiento, no es tu sentimiento, sino que si conoces correctamente la sangre de Jesucristo o no. ¿Okay? Otra vez, vamos a recordar la palabra de Dios. La sangre os será por señal. Veré la sangre y pasaré de vosotros. Antes que ver quiénes eran ellos, y sin importar cómo estaba su sentimiento, Jehová miró solamente si tenían la sangre o no, nada más. ¿Ok? Otro ejemplo de la sangre. El pueblo de Israel ofrecía la sangre de un animales. Los animales y para la expiación. Esto es el tabernáculo. El que reconocía sus pecados traía un animal y este animal debía ser limpio, sin defecto. Los animales que se traían al tabernáculo, todos morían, pero antes que los mataran, tenían que hacer una obra muy importante, así. Poner las manos sobre ellos. Esto tiene un significado muy importante. Mire, el que cometió el pecado es este hombre. El animal es limpio, ¿no? No tiene nada. Entonces, si lo matan en esta condición, el pecado del hombre todavía se queda ¿en quién? En el mismo. No sirve nada. Entonces, la imposición de manos es la figura de trasladar el pecado del hombre al animal. Y después lo mataban. Primero examinar si es limpio o no. Poniendo las manos al cordero, trasladar el pecado del hombre al animal. Limpio. ¿Qué? Así. Entonces, la muerte de este cordero, el pecado de este hombre fue condenado y ese hombre fue hecho libre.
Esta historia es una representación de la sangre en Jesucristo. Ok. Vamos a hacer lo mismo. La misma forma. Vamos a traer cordero. Amén. Amén. Salúdelo. Ok. Vamos. Miren bien. Miren bien, por favor. ¿Quién cometió pecado? ¿Él o yo? Yo he cometido pecado. Para pedir a Dios el perdón de esto, traigo un animal limpio, ¿no? Él va a morir en mi lugar, ¿ok? Pero antes de matarlo, ¿qué debo hacer? Esto. Poniendo mis manos sobre él, le traspaso mis pecados y lo mato. ¿Ok? Por mi pecado, Él murió. Y delante de Dios muestro la sangre de Él como señal de que mi pecado ya fue castigado. ¿No? Esto parece una obra muy simple, pero tenemos dos problemas graves. Primero, no puedo saber todos mis pecados pasados, ¿sí o no? ¿Usted sabe? Todos tus pecados pasados, ya olvidamos casi todo. Ya olvidé la mayor parte de ellos, ¿no? Solamente recuerdo algo muy grave nada más. Además, esto. Mañana indudablemente, inevitablemente pecaré otra vez. Entonces, ok, hoy estoy bien, mañana tengo que traer de nuevo. Cada día debo matar a un animal. Cada día, ¿sí o no? Entonces, antes de hacer esta obra, si muero, ¿a dónde iría yo? Con esto. Al infierno. Entonces, ¿qué sirve ese sacrificio? Para nada. Miren, quiero decir que aunque entendemos el principio de este sacrificio de matar un animal por nuestro pecado, sin embargo, no podemos hacer la parte más importante, que es traspasar mis pecados a este animal. Pero gracias a Dios, Dios mismo lo hizo por nosotros para la salvación. Dios lo hizo. Isaías 33, versículo 22. Isaías 33, versículo 22. Leamos juntos. Porque Jehová es nuestro juez. Jehová es nuestro registrador. Jehová es nuestro rey. Él mismo nos salvará. Él mismo nos salvará. Jehová mismo cumple la salvación para nosotros. Él cumple. Entonces, ¿qué debemos hacer? Vamos a ver qué hace Jehová para salvarnos. Éxodo capítulo 14, versículo 13. No temáis, estad firmes. Solamente ve la salvación que Jehová hará hoy con nosotros. No podemos cumplir la salvación nosotros mismos. No tenemos ningún poder. Pero Jehová cumplió la salvación. Nosotros solamente vamos a verla y creer en la redención de Jesucristo. Primero, Dios preparó y envió a un cordero limpio para morir por nosotros. ¿Qué es? Ese animal de Dios, Jesucristo. Juan capítulo 1,
Juan capítulo 1, versículo 29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, leamos juntos, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He aquí, mira, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dios envió a su Hijo al mundo como un Cordero limpio. Aquí, del mundo significa de todos los hombres. De todos los hombres. Jesús es el Cordero que fue enviado por Dios para quitar nuestro pecado. El tuyo también. ¿Okay? Y como el Cordero no debía tener ninguna mancha, en Cristo no hay pecado. Primera de Juan capítulo 3, versículo 5, leamos juntos. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Es cierto, Jesús, para nacer en forma de hombre, fue concebido en el vientre de la mujer. Sin embargo, no fue por la semilla del varón, sino por el Espíritu Santo. Jesús no es un descendiente de Adán. Miren bien, por favor. He aquí, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lo que debemos entender bien y creer sin falta es, primero, del mundo se refiere a todos los hombres del mundo. Seguramente yo estoy incluido. Tú, Luz, tú también, ¿sí o no? ¿Estás de acuerdo? ¿En dónde vive? En Perú. ¿En dónde está en Perú? En el mundo. ¿En dónde tú pecas? En el mundo. En el pecado del mundo está incluido tus pecados, ¿no? Todos tus pecados están incluidos en el pecado del mundo. Y una más. En el pecado del mundo hasta nuestros pecados del futuro también están incluidos. Mañana, ¿en dónde pecarás? En el mundo. ¿Es difícil? En el mundo. Nuestro pecado del futuro también ya está incluido en el pecado del mundo. Mire, antes de matar al Cordero, primero, tenía que traspasar los pecados del hombre a ese Cordero. Eso es lo más importante y se debe cumplir exactamente, pero no podemos hacerlo. Por lo tanto, primero Dios envió a su Hijo unigénito y Dios mismo hizo esto, traspasar nuestros pecados a Jesús. Isaías 53, versículo 6. Todos nosotros, es verdad, nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas, leamos juntos, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Quién cargó nuestros pecados en Jesús? ¿Tú o Pastor José? Dios mismo. Eso es muy importante. Muy importante. Mire, cuando yo iba a una iglesia de pequeño, un día el pastor reunió a los niños y dijo, repartiendo una hoja, hoy amigos, vamos a cargar todos sus pecados en Jesús. Y nos repartió una hoja a cada uno y nos mandó a escribir nuestros pecados para cargarlos a Jesús. ¿Okay? Yo escribí más o menos 10 pecados. Pastor, aquí. Pero el pastor me reprendió. ¿Por qué? Esto es todo, 10 nada más. Tienes más, ¿no? Entonces, trata de recordar más. Escribí hasta que pateé a un perito.
y orine en la pared del colegio. ¿no? De todas maneras, llené la hoja y se lo entregué al pastor. Claro, tú tienes tanto pecado. ¿no? Y él juntó las hojas de los niños y las quemó en el fuego. Y dijo, miren amigos, así se desaparecieron todos sus pecados. En ese momento gritamos y estuvimos alegres. Pero cuando llegué a casa, lamentablemente, estuve preocupado otra vez. Porque me di cuenta de algunos pecados que no había escrito en la hoja. ¿no? Ahora, ¿qué hago? Ya el fuego se ha apagado. Mire, sí, vamos a pensar, si de esta manera nosotros mismos debemos cargar nuestros pecados en Jesús, ni siquiera podemos recordar todo. Tampoco sabemos qué pecados cometeremos en el futuro. Quiere decir, jamás podemos traspasarlos. Pero lo maravilloso es, ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Quién cargó nuestros pecados en Jesús? Dios mismo. Dios es eterno. Dios sabe todo. Él cargó todos nuestros pecados en Jesús. ¿Qué falta, amigos? Solamente vamos a creer en su palabra. ¿no? Recibamos esta palabra personalmente. Jehová cargó en Jesús mis pecados. Mire, supongamos la suma de los pecados de todos los hombres es el pecado del mundo. Eso fue cargado en el Cordero de Dios, Jesús. Entonces, respóndame bien. ¿Dónde están tus pecados? ¿En ti o en Jesús? En Jesús. ¿Por qué? No sabemos. Sin embargo, la palabra de Dios dice, Jehová mismo cargó tus pecados en Jesús. ¿no? En Jesús. Por eso, cuando Jesús fue castigado, nuestros pecados también fueron condenados en Él. Y debemos entender esto. Los pecados que tú cometerás en el futuro también ya fueron cargados en Jesús por la voluntad de Dios. Miren bien, son todos los hombres, desde Adán hasta la última persona del mundo, todos nosotros estamos incluidos en ellos, más o menos allá. El conjunto de todos sus pecados se llama el pecado del mundo. Muy bien. Entonces, ahora vamos a dividir mis pecados o tus pecados en dos partes. Ciertamente mis pecados pasados están incluidos en el pecado del mundo, ¿sí o no? Esto fue cargado en Jesús. Normalmente, muchas personas conocen bien hasta aquí, pero esa parte. ¿Qué pasó con nuestros pecados del futuro? No sabemos qué pecados cometeremos mañana o pasado mañana. Sin embargo, Dios los conoce. ¿Por qué? Porque Él es eterno y Dios cargó previamente en Jesús hasta nuestros pecados futuros. Es cierto. Vamos a pensar, vamos a imaginar, por ejemplo, una hormiga chiquita está caminando de allá a este lado. Ella no sabe nada que estará en el camino, pero yo puedo ver a una vista todo su camino. ¿no? Si hay un obstáculo acá y quiero ayudarlo, entonces yo puedo quitarlo previamente, el obstáculo de su futuro.
Mire, esa diferencia es entre un hombre y una hormiga. Entonces, el Dios eterno sabe todo de nuestro futuro. Él puede cargar todos nuestros de futuro también a Jesucristo. ¿Por qué no? Obviamente sí. Debemos dejar nuestro pensamiento imperfecto y creer en la obra que Dios cumplió por nosotros. Lo maravilloso es, Dios cargó todos nuestros pecados y tus pecados en Jesús. ¿Okay? Su salvación para con nosotros es, por eso, eterna y perfecta. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 15. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores. Esto es verdad, pero vamos a creer en Jesús personalmente, de los cuales, entre los pecadores, yo soy el primero. Yo soy el primero. Pues Jesús vino al mundo para salvar ¿a quién? Para salvarme a mí. Jesús vino al mundo para quitar mis pecados. Nuestros pecados fueron cargados en Jesús, porque Jehová lo hizo por su gracia. Y para quitar esos pecados, Él debió morir. ¿Por qué? La paga del pecado es muerte. Muy bien. Primeramente, todo su cuerpo fue azotado. El látigo que usaban los soldados romanos tenía varias cuerdas cortas, no largas, cortas. Y en cada extremo estaban colgados pedazos afilados de hierro. Entonces, estos rompieron la piel de Jesús y golpearon hasta sus huesos. Y cuando se jalaron, rasgaron la carne horriblemente. Y los soldados diciendo, tú eres un rey, por eso debes tener una corona. Hicieron una corona de espinas, la pusieron sobre Jesús y golpearon su cabeza con varas. ¿Pueden imaginar su dolor? Mire. Espinas. De espinas hizo una corona. La Biblia dice, después ponerla encima de la cabeza de Jesucristo, y los soldados golpearon su cabeza. ¿Quién es Jesús? El Hijo de Dios. Sin embargo, sin hacer nada, Él recibió ese padecimiento, sufrimiento y dolor. ¿Por qué? Por amor para con nosotros. Por causa de los pecados que hemos cometido con la cabeza, Él sufrió en su cabeza, derramando la sangre, ¿no? Mire, su carne fue rasgada. Los soldados pusieron sobre Él un manto muy grueso. Entonces, naturalmente, la herida y el manto se pegaron, ¿no? Y luego lo sacaron de nuevo. ¿Puede imaginar su dolor? Su cuerpo se desgarró otra vez. Luego, Él subió al monte Calvario cargando la pesada cruz. Ya derramó mucha sangre, no tenía fuerza, se cayó 14 veces hasta llegar al monte. Cada vez su cuerpo fue aplastado por la cruz. Los soldados le azotaron más. Encima del monte, sus manos y sus pies fueron clavados en la cruz. Los clavos no eran pequeños, sino
gruesos y largos. Quebrantaron los huesos para quitar los pecados que cometimos con nuestras manos y nuestros pies. Las manos y los pies de Jesús fueron clavados y derramó su sangre. La cruz fue levantada. Vamos a imaginar el dolor de Jesús, de las manos y los pies clavos. También imaginemos el dolor de Dios, que estaba observando el sufrimiento de su Hijo. ¿Qué es la cruz? La cruz de Jesús es el amor más grande de Dios para con nosotros. No hay otro amor más grande que la cruz. Vamos a ver un video del sufrimiento de Jesucristo, pero quiero decirles esto. Yo, yendo a la iglesia desde pequeño, en cada Navidad veía la película Hacer de Jesucristo. De niño, cuando veía a Jesús siendo azotado, lloraba. ¿Por qué? Sin saber nada, solo por emoción. Pero después de comprender que yo soy un pecador muy digno de ir al infierno, vi el sufrimiento de Jesús y su muerte. Me dolió mucho el corazón. ¿Por qué? El Hijo de Dios fue azotado y crucificado por mí, en mi lugar, por mi pecado. Quiero que cada uno de ustedes vea este video sintiendo el dolor de Jesucristo, quien fue azotado y fue crucificado por ti, personalmente. Y tengan un corazón de Jesucristo. Especialmente nos importa mucho la palabra San Juan capítulo 3, versículo 16. Entrando cada vez al baño, nosotros vimos, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En la cruz de Cristo está la vida eterna, si tú crees en Él, ¿no? Si creemos en Él, jamás nos perdemos, sino que tendremos la vida eterna. La salvación no se pierde. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 9 y 10. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados, El Hijo de Dios sufrió tan gran dolor por nosotros. Esto es el inmenso amor de Dios para con nosotros. Debemos recibirlo, ¿no? Entonces, se nos abre el camino de la vida eterna. Por el contrario, si no recibe ese amor, entonces este es el pecado más grande, ¿no? Y solo te espera la condenación eterna. Mire, para salvarnos, el Hijo de Dios debió derramar la sangre. El Hijo de Dios derramó su sangre. ¿Por qué? ¿Acaso no había otra manera más fácil? Otra manera. Porque precisamente se necesitaba la sangre de Jesucristo. La razón es por las características de Dios. Él es perfecto en justicia y
en amor. Dios es amor. También Dios es santo y justo. La justicia de Dios debe juzgar el pecado, sí. Pero en su amor ama a los hombres. Desea salvar a los pecadores. Una vez más, el Dios justo odia el pecado. ¿Ok? Pero Dios misericordioso ama a los pecadores. Se debe cumplir ambos. Para cumplir ambos su justicia y su amor, primero, Dios envió a su Hijo al mundo y Dios mismo quitó el pecado del hombre y lo cargó en Jesús. En consecuencia, la condenación de Dios cayó sobre Jesús, ¿no? Y para cumplir su justicia, Jesucristo derramó su sangre. Entonces, si este pecador que cree en Cristo y su sangre llega a ser justificado, ¿no? Obviamente es un pecador, pero puede ser justificado. Esto es la manera de salvación. He aquí, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Tenemos que mirar la cruz de Jesucristo. Todos nuestros pecados, del pasado, del presente, hasta del futuro, fueron castigados en Jesús. Su sangre, la sangre de Jesucristo, lavó perfecta y eternamente todos tus pecados del pasado, del presente, hasta también del futuro. Mire, Jesús fue levantado, murió, no murió en la tierra, sino murió entre el cielo y la tierra. ¿Qué simboliza esto? Él murió como el mediador entre Dios y los pecadores. La maldición que teníamos que recibir ya cayó sobre Jesucristo. ¿Dónde estamos nosotros? Aquí. Jesús fue castigado en nuestro lugar. El Hijo de Dios murió por mí, un pecador insignificante. Puedo decirles, yo tengo cierta convicción, según la palabra de Dios, de que todos mis pecados fueron perdonados en Jesús. Yo puedo ir al cielo, no por mi justicia, sino por la fe en mi Señor, en mi Salvador Jesús. ¿Quién quiere dar su vida para ti? Para ti. Nosotros no somos personas muy nobles, ni famosos. Tampoco tenemos buena apariencia, ni mucha riqueza. ¿Por qué cosa? ¿Por qué razón podemos recibir este amor tan grande? Mire, ¿cuál es más grande? Nuestro pecado y el amor de Dios. Aunque tenemos muchos pecados, pero el amor de Dios es más grande. Su amor se cumplió perfectamente en la cruz de Jesucristo. En la cruz. Jesús, antes de morir, con todas sus últimas fuerzas, dio una palabra muy preciosa. San Juan capítulo 19, versículo 30. Leamos juntos. Dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Jesús proclamó, consumado es. ¿Qué significa esto? Consumado es, originalmente significa cancelado es. Cancelado es. ¿Qué canceló Jesús? La paga del pecado es muerte. Jesús muriendo dejó esa palabra. Consumado es. Cancelado es toda la paga de tus pecados. ¿Qué? Cancelado es. En el buffet tiene varios tipos de comida, ¿no? Si paga una vez, se puede comer todo.
cuantas veces quiera. Fui allá con mi familia y estábamos comiendo con feliz, pero de repente tuve que partir rápido. Mi familia quiso comer más. Les dije, no se preocupen, solo yo salgo. Ustedes coman más. Saliendo, yo pagué por mi familia. Entonces, vamos a ver. La paga de la comida que ya comimos también está cancelado, ¿sí o no? ¿Ok? Hasta aquí está bien. Y la paga de lo que están comiendo fue ya cancelado. ¿Están de acuerdo? Y una más. El postre que van a comer, ¿fue cancelado o no? Piensen bien, ¿fue cancelado o no? Todavía no se sabe qué va a comer. ¿Fue cancelado o no? ¿Oh? ¿No entiende, Carlos? Cancelado. Ya cancelado. Mire, todos nuestros pecados del pasado, del presente, también del futuro, ya fueron cancelados. Esta palabra consumado es la declaración clara de que Jesús quitó todos los pecados suyos y míos, eterna y perfectamente. Romanos 3, por cuanto todos pecaron, de verdad no éramos justos, pero por esa redención de Jesucristo que murió por nosotros, ahora somos justificados. Por favor, distingan bien. No somos justos, sino somos justificados. Entonces, ¿podemos ir al cielo o no? Es cierto, justificados. Mire, en Efesios capítulo 1, 7, en Jesús tenemos, no tendremos, amigos. Ya tenemos redención por su sangre. Mire, tenemos redención, mediante la redención que es en Cristo Jesús, siendo justificados. Si tienes la redención de Jesucristo, tú eres justificado. Puede ir al cielo con Cristo. Mire, y esa redención de Cristo Jesús es eterna. Eterna. Debemos saber bien esto. La redención de Jesucristo es eterna. Significa la salvación es segura. Nunca se pierde. Nunca. Es decir, aquel que ha recibido la salvación una vez jamás volverá a ir al infierno. Nunca. Deben conocer bien. Por favor, alguien que asiste a otra iglesia debe dejar su propio pensamiento. Vamos a fiarnos en lo que dice la Biblia. Muy bien. Hebreos capítulo 9, versículo 12. Leamos juntos. No por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Mire, porque esta palabra es bastante importante. Vamos a leer en otra versión. Palabra de Dios para todos. Lo mismo. Leamos juntos. Cristo entró una sola vez y para siempre al lugar santísimo. No ofreció la sangre de chivos ni becerros, sino su propia sangre, y de esa forma nos liberó para siempre del pecado. Bien. El lugar santísimo se refiere al lugar donde está Dios. En la época del Antiguo Testamento, el pueblo de Israel derramaba la sangre de muchos animales, pero esta era imperfecta.
Por eso debía hacerla cada año, pues solo podía solucionar los pecados del pasado nada más. Sin embargo, la sangre de Cristo tiene el poder de salvarnos eternamente. Nos liberó del pecado. ¿Hasta cuándo? Para siempre. Para siempre significa eternamente. ¿No? Eternamente. Tenemos la libertad eterna de la condenación. Se llama la eterna redención. Miren, me preocupo porque todavía hay algunas personas de ese tipo. Mire, si les pregunto así, Luz, ¿has entendido la salvación? Entonces, no. Ha dormido, ¿no? Si les pregunto, ¿has entendido la salvación? Entonces, sí, claro, sí, claro. Y otra pregunta. Entonces, si pecaras mañana, ¿a dónde irías? Creo que ella respondería al infierno. Mañana pecarás, ¿sí o no? Entonces, ¿a dónde irás? Luz, mañana tú pecarás o no. Sin importar tu intención, indudablemente, inevitablemente pecarás. ¿A dónde irás? ¿Qué dice aquí? Nos liberó solamente hasta hoy nada más. ¿Ah? ¿Qué dice la palabra de Dios? Para siempre, eterna, eterna. Quiero que entiendan bien sobre consumado es y eterna redención. La sangre de Jesucristo cubrió su pecado. ¿Hasta cuándo? Solo hasta hoy nada más. Hasta el año pasado nada más. Entonces, si pecaras mañana, irás al infierno. La Biblia no nos dice esto. Entonces, ¿hasta cuándo? ¿Hasta el fin de tu vida? ¿Hasta aquí nada más? No, tampoco. Para siempre, eternamente. En la palabra eterna están incluidos desde antes del comienzo y hasta después del fin de la historia. En esa eternidad, tu vida del pasado, del presente y del futuro también están incluidas. ¿Todavía no entiende? ¿Qué dice este pastor José? ¿Acaso dice que aunque cometerá cualquier pecado, él puede ir al cielo, no al infierno? La mitad es correcta, la mitad no. ¿Por qué? Yo soy salvo. Yo tengo la convicción de que puedo ir al cielo aunque pecaré. Sí, no obstante, voy a tratar de no pecar. Es cierto. Otra vez, comprendan bien. Supongamos que estos son todos nuestros pecados. Pecados por obra del corazón, del pasado, del presente, pequeños, grandes del futuro. Entonces, si solo se perdonan los pecados hasta aquí nada más, hasta hoy, no sería la eterna redención, ¿no? La eterna redención es ¿hasta cuándo? Aquí. Eterna redención. La palabra consumado es significa que Jesús cubrió todos nuestros pecados con su sangre. Como fue cubierto, no se ve nada. Cubiertos. Miren bien.
esta palabra es muy importante. Salmo 32, versículo 1. Salmo 32, versículo 1. Leamos juntos. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Obviamente ya tenemos pecado. Mañana también cometeremos. Sin embargo, esa sangre, su eficacia es eterna, para siempre. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Ya tengo esa convicción. Con la sangre de Jesucristo puedo ir al cielo. Miren, existe Jesús y el diablo. Por eso existe el cielo y el infierno. El infierno está preparado ¿para quién? Para el diablo. Entonces, si tú estás en el diablo, irás al infierno, y si estás en Jesús, irás al cielo. Todos nosotros estábamos en el diablo. ¿Por qué? Porque el que practica el pecado es del diablo. ¿No? Todos nosotros pecamos, por lo tanto, originalmente todos éramos del diablo, teníamos el destino de ir al infierno junto con él, pero ¿en quién? Tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. ¿Qué es la redención? La redención es pagar el precio de un pecador que está en el diablo y trasladarlo en Jesús. ¿Ok? Esto es redención. Así, está feliz. ¡Wow! Puedo ir al cielo. Pero, vamos a ver. Indudablemente, pecarás otra vez. Entonces, supongamos, si solo se perdona los pecados hasta hoy, nada más, volverás a ser del diablo de nuevo, ¿no? Hoy pensaba que irá al cielo, ¡wow! ¡Qué bien! Pero mañana irá al infierno de nuevo. ¿Entiende? Una vez más. Esto no es la salvación, no. La salvación verdadera se recibe cuando entiende y cree en la eterna redención. Como, todos mis pecados son perdonados eternamente, entonces jamás volveré a traspasarme al lado del diablo. ¿Entiende? Hebreos 10, versículo 10. 2 veces, leamos juntos. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez, para siempre. Una vez más. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. No seremos, ya somos santificados, hecha una vez. ¿Cuándo? En la cruz, hace 2000 años. Pero su eficacia es para siempre. Cuando entiende correctamente sobre la eterna redención, puede tener la cierta convicción y esperanza viva de que puedo ir al cielo, pase lo que pase, sin importar mi condición, ¿no? En Jesús, con Cristo, puedo ir al cielo. Entendamos bien esta palabra. Efesios 2, versículo 8 y 9. Efesios 2, versículo 8 y 9, leamos juntos. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Para cumplirse, ser salvo, se necesitan dos cosas. Una es ¿qué dice? Por gracia, muy bien. Por gracia, de parte de Dios. Y la otra es por medio de la fe. Mire, por ejemplo,
Para que este foco se encienda, primero se necesita la electricidad, ¿sí o no? Y una más, esto. Encender el interruptor. Si no hay electricidad, aunque trata de muchos de encender el interruptor, no sirve. Y a pesar de que la electricidad llega hasta este edificio, si no sube el interruptor, estará oscuro. Mire, no hacemos la electricidad, sino la empresa en él, ¿no? Y viene hasta este lugar. Entonces, encender el interruptor. ¿Quién debe hacer? En él. En él hace electricidad. ¿Ok? ¿Quién debe subir y apagar? Nosotros mismos. Mire, la gracia de Dios es suficiente. Está listo para con nosotros. Entonces, ¿qué debemos hacer? Creer, ¿no? Por medio de la fe. Para ser salvo. ¿Qué se necesita más? La fe. Porque la gracia de Dios es perfecta. Suficiente. Creer en esa gracia personalmente, ¿no? Oh, Dios perdonó todos mis pecados eternamente, ¿no? Es suficiente. Aquí dice la gracia. Gracia significa regalo inmerecido. La salvación es don, regalo de Dios. Entonces, ¿de qué manera recibe un regalo? El que prepara ese regalo tiene que pagar o trabajar, pero el que recibe solamente lo recibe con agradecimiento, ¿no? Agradecimiento nada más. ¿Dónde está? Vamos a ver. Mi regalo para ti. Regalo, no necesita pagar, solamente si lo recibe, entonces ¿de quién será? Regalo. Después, regalo. Mire, aquí dice, no por obras, no por obras. Mire, si la salvación se recibe por nuestras obras, jamás puede decir, sois salvos, somos salvos. Sino que debe de ser así. Si vives muy perfectamente hasta que mueras y no pecas, entonces quizá podrás entrar al cielo, ¿no? Absolutamente esa persona no puede entrar al cielo, porque nuestra obra no puede ser perfecta. Pero sois salvos, porque no por obra, sino Jesucristo ya cumplió todo. Nosotros solamente por medio de la fe nada más podemos recibirlo. Pero aquí, no por obras, pero versículo 10, leamos juntos. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Por favor, entiendan bien, no por obras, sino para buenas obras. No por obras, sino para buenas obras. Distingan bien, por y para. Para recibir la salvación, nuestras obras no sirven para nada, ¿ok? Podemos recibir la salvación solamente por medio de la fe, nada más, como recibe un regalo. Sin embargo, después de ser salvo por la fe, nuestras obras van a cambiar en forma recta
y agradable a Dios. ¿No? Es muy natural, es muy digno. Murió por mí. Por eso ahora Él es mi Salvador también, mi Señor. Mi vida es suya. Esto es la salvación verdadera. Juan 5, versículo 24. Vamos a pensar, vamos a entender bien sobre la salvación, no se pierde. Juan 5, 24. Leamos juntos. De cierto os digo,
el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá jamás a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Para los salvos, jamás habrá condenación. Jesús nos prometió así. No mintió, ¿no? Pero hay disciplina. Para nosotros hay disciplina por el amor, porque son hijos de Dios. Juan 10, versículo 28 y 29. Leamos juntos. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Miren bien estas manos. Debemos agarrar bien la mano de Dios. Sí. ¿Ok? Sí. Pero en realidad somos débiles. A veces por los problemas de la vida o a veces por muchas dificultades. Es muy difícil y cansado agarrar la mano de Dios, ¿no? A veces sí fuerte, a veces, Señor, no tengo fuerza, ¿no? Pero miren bien, ¿quién está agarrando la mano? De arriba, de arriba. Una vez más, sí, nosotros debemos esforzarnos para agarrar la mano de Dios hasta el fin, pero gracias a Dios, antes la mano poderosa de Dios nos agarra, sostiene y protege. Dios y Jesús nunca soltarán la mano de sus hijos que una vez han recibido la salvación. ¿Okay? ¿Entiendes? Si quieres ir al cielo, no debes soltar mi mano. ¿Ok? Fuerte. ¿A dónde va? Al infierno. Pero, vamos a ver. Debes agarrar bien. Sin embargo, pero aunque ella soltaría su mano, pero mi mano está agarrando hasta ¿a dónde va? ¿Por qué? La salvación no se pierde. Mire, no estoy diciendo que vamos a cometer cualquier pecado libremente. No, en ninguna manera. Romanos 6, 15, leamos juntos. ¿Qué pues? ¿Pecaremos? Porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. En ninguna manera. En ninguna manera. Yo iba a la iglesia desde pequeño y sabía que Jesús murió por mí, pero aún así muchos pastores me decían: José, si tú pecas te vas al infierno. Por eso siempre tenía miedo. Pero un día, el día 28 de enero 1989, gracias a Dios, escuché este seminario y entendí perfectamente sobre la eterna redención. ¡Wow! Se desapareció totalmente ese temor. Cualquier momento que muera, estoy seguro de ir al cielo. Y después, ¿qué cree? ¿Acaso he vivido como quería, haciendo cualquier cosa libremente? En ninguna manera. En ninguna manera. Es más, mi vida fue cambiada de manera mucho más correcta que antes. ¿Cómo puedo ser un pastor? Gracias a Dios. De verdad, los salvos verdaderos pecarán menos que antes. Es cierto, es muy natural. La primera razón es por el agradecimiento, por la gracia de Jesús. Segundo,
a los que han nacido de nuevo como sus hijos, Dios les da el Espíritu Santo. Él les enseña, ayuda y guía por el camino correcto. Y la tercera razón es por la disciplina de Dios. Hebreos 12, versículo 6. Hebreos 12, versículo 6. Leamos juntos. Porque el Señor al que ama, disciplina, castiga y azota a todo el que recibe por hijo. Los padres disciplinan a sus hijos. ¿Por qué? Porque los aman y porque quieren que ellos crezcan de la manera correcta, para corregirlos, ¿ok? Pero jamás los abandona. Dios nos ama y nos disciplina como sus hijos para corregirnos. Pero 1 Corintios capítulo 11 dice, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. El mundo será condenado, pero después de haber nacido de nuevo como hijos de Dios, nunca seremos condenados, sino disciplinados. ¿Ok? Quiero que entiendan bien este dibujo. Después de nacer un hombre, creciendo y viviendo, la cantidad de su pecado aumenta más. Es cierto. Más que cuando era un niño, siendo joven, al ser más adulto, las personas normales pecan más. Pero viviendo así, un día, escuchando el Evangelio, encuentra a Jesús de la cruz. Llega a conocer, mis pecados ya fueron perdonados por la sangre de Jesucristo. Entonces, su pecado del pasado, presente hasta futuro, todos sus pecados son cubiertos, ¿ok? Ante Dios. Es decir, que es justificado, santificado para siempre. Por eso, pase lo que pase, jamás irá al infierno otra vez. ¿Ok? ¿Hasta que entiende? Y después, ¿de qué manera vivirá él? ¿Acaso como así? ¿Vivirá cometiendo más pecado que antes? En ninguna manera. O tal vez, ¿vivirá sin cometer ningún pecado? Eso es imposible, aunque queremos, ¿no? Porque lo que se recibe por la fe es la salvación del alma. Todavía nuestro cuerpo no tiene el poder de vencer completamente contra el pecado. Tiene que crecer en la fe. Pero seguramente, sí o sí, el pecado disminuirá. Dependiendo de la persona, puede disminuir más rápido o poco lentamente. Aún así, ciertamente el pecado sí disminuirá. Eso es por la guía del Espíritu Santo y por la disciplina de Dios Padre. ¿Okay? ¿Está claro? Muy bien. Vamos a entonar juntos una alabanza. En la cruz. ¿Todos juntos? Herido triste a Jesús, mostraré mi dolor. Perdido errante, vi su luz, bendito inmenso amor. En la cruz, do primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo la ve. Fue ahí por fe, vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Sobre una cruz, mi buen Jesús, su sangre derramó.
por este pobre pecador, a quien así salvo. En la cruz, do primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe, do vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Amén. Ahora, ¿qué debemos hacer? Solamente creer en el Señor Jesucristo. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y por medio de la fe. En la Biblia hay un buen ejemplo de la fe. Números 21. Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Cuando el pueblo de Israel se rebeló constantemente contra Dios, Dios mandó serpientes e hizo morderlos. Muchos estaban muriendo en el dolor. Moisés suplicó a Dios por su pueblo y Dios les mostró la manera de salvarse. ¿Qué? Haz una serpiente de bronce y ponla sobre una vara alta. Entonces, cualquiera que fuere mordido por las serpientes, miraré a ella y vivirá. Vivirá, ok. La manera de poder vivir era difícil o fácil. Difícil. Serpiente. Mira a ella, vivirá. Fácil o difícil. Difícil. Mira a ella, vivirá. Fácil o difícil. Muy fácil. Muy fácil. Entonces, todos ellos, todos los que fueron mordidos por serpiente, todos fueron curados o algunos murieron. ¿No? Todos vivieron o algunos murieron. Ok, una vez más. Miren a la serpiente y digan: todos murieron, a todos vivieron o algunos murieron. Algunos murieron. ¿Por qué ellos murieron? ¿Por qué no miraron? ¿Por qué no miraron? Porque no creyeron en la palabra de Dios. Por gracia. La gracia es fácil. Fácil de recibir, pero por medio de la fe. Por medio de la fe. Mira a la serpiente significa cree en la palabra de Dios. Jesús, refiriendo a esa historia, dijo, Juan 3, versículo 14 y 15, leamos juntos. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. ¿La salvación se pierde o no? No. Y la única manera de recibir la vida eterna es creer en Jesucristo. Nada más. Será suficiente. Por último, les doy un ejemplo. Un padre y su hijo tenían una buena relación, pero un día el hijo robó $100,000 de su padre y huyó de la casa. Su hermano menor que vio esto también robó $100. Al principio,
El padre se enojó por el dinero, pero pasando tiempo, los hijos no regresaban a casa. Ahora se olvida del dinero y solo está preocupándose por sus hijos y esperando que vuelvan. En el corazón del Padre ya todos sus pecados fueron perdonados por el amor. Y ese Padre hizo publicidad en los periódicos, el comercio, el Trome, ¿no? Metro, todo, ¿no? Hijitos míos, vuelvan por favor, porque ya los perdoné y los estoy esperando, vuelvan no más. Unos días después, los dos hijos vinieron la noticia. El mayor creó el amor del padre y decidió regresar a casa. ¿Con qué corazón sería correcto volver? Arrepentir. Arrepintiéndose de su error, debe venir con el corazón humilde, pidiendo el corazón. ¿Okay? Entonces, ¿cómo lo recibe el padre? ¿Dónde está mi dinero? ¿No? Abrazándolo, lo recibe con amor, con amor. Mire, Dios escribió en la Biblia su corazón, semejante a este Padre. ¿No? Isaías 43, versículo 25. Leamos juntos. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo. Y no me acordaré de tus pecados. Amén. Nos está diciendo, ya no se preocupen más por el pecado. ¿No? Vengan a mí nada más. Vengan significa creer en Jesucristo. Isaías 44, versículo 22, también leamos juntos. Yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Vuélvete a mí, porque yo te redimí. No dice que nos perdonará cuando volvamos a Él, sino que ya nos perdonó por eso. Podemos volver a Dios sin preocupación. ¿Cree en Jesucristo o no? ¿Tiene vida eterna o no? ¿La salvación se pierde o no? ¿Puede entender la eterna redención o no? ¿Puede entrar al cielo con Cristo o no? Sí, esto es la salvación, el regalo de Dios. ¿Qué debemos hacer ahora? Con esa fe vamos a vivir recta y limpiamente para la gloria de nuestro Padre Dios y para agradar su corazón también, para cumplir su santa voluntad. Pero para esto, primero, debemos crecer en la fe. Debemos crecer en la iglesia, porque la iglesia es el cuerpo de Jesucristo. Mañana también continuamos la sexta prédica y queremos recibir su pregunta. Poco libremente, poco de la manera más libre, vamos a solucionar sus preguntas según la Biblia. ¿Okay? Muy bien. Vamos a agradecer a nuestro Señor Jesucristo. Oremos juntos. Señor Santo y Misericordioso, te damos muchas gracias por tu salvación eterna y perfecta para con nosotros. Jesucristo, el Hijo de Dios, vino al mundo para salvarnos a nosotros. También, Señor, tú derramaste tu sangre en la cruz para lavar todos nuestros pecados eternamente. Aunque somos débiles, aunque somos pecadores, sin embargo, en tu redención somos santificados para siempre. Gracias por tu palabra, Señor. Confiando en el Evangelio, tenemos esa convicción y la vida eterna. Pase lo que pase, podemos entrar al cielo
según tu promesa, Señor. Agradando a ti, agradeciendo a tu palabra, Señor, desde ahora queremos vivir para tu gloria. Guíanos y ayúdanos también. Haznos crecer en la fe, en tu iglesia.